Y de todas maneras queda grabado. Buenísimo, perfecto, qué bien que se ve, genial. Sí, ahí está perfecto. Vamos a comenzar el de hoy, ¿ok? Bueno, terminamos lo que es Moshe, pero hoy vamos a ver todo los espías, todo el desastre, el gran desastre, para que todos los que no han estado, los que no me han acompañado, quiero que sepan que estamos poniendo la historia del pasado con el presente. Estamos viendo nuestros errores del pasado para mejorar en el presente y cómo nuestro patrón se repite siempre en la historia en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, ¿ok? Y vamos aprendiendo en nuestra vida cómo corregir esos errores y cómo aprender de los errores y cómo nos ha afectado en la vida y en la historia, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora, que bueno, después de un año que estuvimos en el monte Sinai, el pueblo Yehudí empacó el santuario portátil que dijimos que era el Mishkan, y llegó al borde de la tierra de Israel, y debían de haber entrado en ese momento. Pero de repente el pueblo de Israel empezó a quejarse y fueron con Moshe y le dijeron, espérate, Moshe, vamos a hacer una cosa. Ok, vamos a entrar a la tierra de Israel, pero ¿por qué no mandamos unos espías? Qué ocurrencia, ¿verdad? Ya estaban al borde de la entrada, ya habían vivido todas las cosas, ya recibieron la Torá, ya vivieron todos los milagros en Egipto. Y de repente se les ocurre, antes de entrar a la tierra de Israel, mandar espías. O sea, vamos a explorar la tierra de Israel, vamos a espiar la tierra, y eligieron a 12 exploradores o espías. Uno por cada uno de las tribus. Eran 12 tribus y un espía por cada tribu. Y los enviaron a hacer un reconocimiento del terreno, de la tierra. Díganme ustedes, ¿hacía falta mandar espías? Después de todos los milagros que Hashem nos hizo en el desierto, después de todos los milagros que nos hizo en Egipto, después de haber recibido la Torá y de ver toda la grandeza de Akadosh Baruj Hu, ¿hacía falta explorar la tierra? Vamos a ver algo interesante. ¿Cómo aprendemos también que se necesita un minyan para la tefilá? ¿Y qué es un minyan? Un minyan es un grupo de 10 personas mayores de bar mitzvah. Vamos a ver qué interesante y cómo aprendemos todo esto, ¿ok? Entonces, enviaron una persona por cada tribu a reconocer toda la tierra, a explorar el terreno. La fuente de la Torá, del requisito de 10 hombres para completar un minyan, el conteo, el número, esto lo vemos en la Torá en Números 14:27. Cuando Moshe envía espías a inspeccionar la tierra de Canaán, de Israel. 10 de ellos, fíjense, 10 de ellos volvieron y emitieron un informe pésimo. ¿Qué pasó? En él concluían que no era la tierra que era conquistable, que no se podía conquistar. Después de todos los milagros que Hashem nos hizo, ¿no se podía conquistar la tierra? Qué impresión, ¿verdad? Hashem quedó totalmente desilusionado por la falta de fe en los dotes que Hashem tiene, el poder que Hashem tiene. O sea, la gente no tiene fe después de haber visto todos los milagros en Egipto, después de haber visto todo lo que vivimos en el desierto, en el Mishkan y todo esto. ¿Cómo es posible que de repente no creen en la fe? ¿Cómo es posible que no creen en Hashem, en los milagros de Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo es posible? Después de todos los milagros, estos 10 hombres emitieron un informe negativo. La tierra no se podía conquistar. Entonces Hashem, Moshe, estaban totalmente desilusionados, estaban totalmente tristes, totalmente apagados. Imagínense. Resulta que Moshe y Aarón les dice al pueblo de Israel, Hashem le dice a Moshe y Aarón,
¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta gente, esta congregación perversa? Ahí es cuando se habla de congregación. Están hablando de 10 hombres, ¿verdad? Están hablando de 10 hombres que emitieron un falso o el chisme o el informe de los espías que vinieron a contar cosas sobre Israel, el Lashon Hara de la tierra de Israel, la mala lengua de la tierra de Israel. Ahí es cuando entonces se menciona congregación. ¿Hasta cuándo he de soportar a esta perversa congregación que se queja contra mí todo el tiempo se está quejando contra mí? ¿Cómo es posible? Aquí entonces se deduce que una congregación está compuesta mínimo por 10 personas, por 10 hombres. Ahora bien, en Levíticos, en Levim, en 22:32, Hashem dice, no profanen mi santo nombre, porque yo me santificaré en medio de los hijos de Israel. Empleando un método de exagesis de la Torá, conocido como Gezerah Shavá, esto se le llama, es en cuanto dos versos de identidad terminológica son comparados entre sí, y este verso coincide con otro, que es en Números 16:21, que dice, apartaos de esta congregación. Entonces, en estos dos versículos habla de la congregación, que no profanen mi nombre y santificaré en medio de los hijos de Israel. Y cuánto voy a soportar esta congregación y que se aparte de esta congregación. Esto se le llama la Gezerah Shavá, que nos enseña eso, que va a comparar dos lugares donde se menciona, ¿ok? Entonces, aquí nos enseña la Gezerah Shavá, lo que le llaman esto que se repite y que se compara, nos enseña que una congregación debe de estar presente cuando se santifica a Hashem. Cuando se santifica a Hashem. Entre los ejemplos de esta santificación está, por ejemplo, lo que decimos en la tefilá, la kedushá, y el barujú, y la lectura pública de la Torá. Entonces ahí aprendemos que tenemos una congregación que son 10 hombres, mínimo 10 hombres, para hacer un minyan. Entonces, al meditar en un momento acerca de este concepto, se llega a una gran verdad. El poder que tiene cada yehudí como individuo. Fíjense ustedes, increíble, ¿eh? Fíjense qué increíble. Aunque sean 9 eruditos, los más sabios y más grandes de la Torá, y los que más cumplen los mandamientos, y los que llegan a una profundidad de los secretos de la Torá, y para ellos en sí mismos son muy elevados, ¿sí? Y tienen una capacidad muy grande. Si falta uno, no son capaces de completar un minyan. Pero sin embargo, llega un muchacho mayor de 13 años, bar mitzvah, que no es estudioso, no tiene cultura, no tiene nada, no tiene inteligencia, no tiene nada. Él sí puede, aunque no lea, aunque no sepa leer, aunque no sepa decir unas oraciones, aunque no tenga la comprensión de lo que está diciendo. Cuando este yehudí entra a ese lugar donde hay 9 sabios grandes, él ha logrado transformar ese grupo en una unidad, en una totalidad. Ha hecho este grupo en algo completo, en un minyan. Es por eso que ahora podemos nosotros recitar y se puede hacer ya la oración, ya se puede llevar la tefilá, ya se puede leer la Torá, ya se puede decir la kedushá. Solamente en ese momento es contado el minyan. Nunca podemos subestimar el potencial de cada judío. No importa quién sea, no importa si es un gran sabio o es un muchachito de 12 años que no interpreta la Torá y no sabe ni leer. No importa.
todos en el pueblo de Israel tienen un valor. Y aquí la Torá nos demuestra que un minyan es considerado 10. Y uno que falte no acompleta. Y no importa que ese que acompleta es un tam. ¿Qué es un tam? ¿Quién es Simple. el que no sabe responder, el que no sabe preguntar? El niño tonto o el niño inocente o inculto, o lo que quieran llamarle, es él también importante. Él forma el completo. ¿Qué es la Torá? Una Torá con una letra ya no es kasher, ¿verdad? Lo mismo un minyan. Si falta una persona, ya no hay minyan. Una Torá, si una letra falta, no está completa, no importa cuál letra sea, si sea el nombre la letra del nombre de Hashem o la letra de Amalek. No importa. Estamos hablando de Amalek, lo peor, lo más feo que Akadosh Baruj Hu te dice, destrúyelo. Akadosh Baruj Hu te enseña que todos somos importantes. Todos. No podemos subestimar el potencial de cada Yehudí. No podemos subestimar. Tenemos que saber que todos somos importantes. Y aquí aprendemos lo que es el minyan, con los 12 espías. Entonces vamos a retomar el tema de los espías. Tenemos que hablar un poco de esta tragedia de los espías. Vamos a entender qué sucedió acá, ya que las consecuencias de este evento han hecho eco en toda la historia judía. Esto estableció una de las fechas más significativas y más tristes del calendario judío, que fue el 9 de Av, Tisha B'Av, que fue cuando se destruyeron los Batei Mikdash, el primero y el segundo, los templos sagrados. Prácticamente todo el desastre en la historia judía y casi todos los desastres que fueron haciendo eco en la historia fue esto, los espías, el caso de los espías. Impresionante cómo trajo tanto desastre. Y entonces esto fue cómo se fue conectando con la historia y en la fecha exactamente tanto del primer templo como el segundo templo fueron destruidos en ese momento. Luego de nuevo las acciones de los judíos tienen siempre grandes consecuencias. Todo el tiempo reaparece en la historia. Los judíos han sufrido por toda la historia a causa del error. De aquel entonces, ¿cuál fue el terrible error de los espías? Vamos a entenderlo, ¿ok? Vamos a entender esto. Los espías pasaron 40 días explorando la tierra. 40 días. Luego volvieron con un racimo de uvas enorme, gigante. Y dijeron, ¿han visto este tamaño de uvas? En vez de ver, miren qué bonito, qué verajá. Uno se puede comer una uva y queda satisfecho, qué rico, qué delicia, qué bendición, qué verajá tan grande de la tierra. En vez de ver la bendición, la verajá tan grande, dijeron, deberían ver el tamaño de las personas que se las comen. Son gigantes. No hay forma que podemos luchar contra ellos. Debemos de regresarnos a Egipto. Entonces la pregunta obvia que debemos hacer en este momento es, el pueblo judío acababa de ver a Hashem destruir la civilización más poderosa del mundo antiguo. ¿Se acuerdan que vimos que Egipto fue la potencia mundial? ¿Cómo estaba desarrollada? ¿Cómo estaba totalmente desarrollada, increíble? Si Akadosh Baruj Hu acababa de terminar esta civilización más importante, más poderosa del mundo antiguo que era Egipto, ¿por qué tenían tanto miedo a los canaítas?
¿Por qué tenían tanto miedo? La respuesta parece ser que mientras vivían en el desierto, tenían una existencia sobrenatural como lo habíamos visto. Todo pasaba por milagros. Todo pasaba por mano de Akadosh Baruj Hu. Todo era un milagro. Todo era totalmente un milagro. El man caía del cielo, el agua salía de la roca, las nubes de la gloria los protegía, los pilares de fuego los alumbraban, las nubes iban ablandando la tierra, el caminito para que no les picaran las piedras en los pies, la ropa crecía con ellos. Eran todo milagros, milagros. Se dieron cuenta que después de ver la tierra de Israel, después de entrar a la tierra de Israel, se acabó las vacaciones. Se acabaron los milagros. Todo eso terminó. Esas vacaciones se acabaron, esa vida de placer y de goce se acabó. Y ahora que tenían que entrar a una vida natural, a una vida normal, y es mucho más difícil, llena de luchas, llenas de trabajo agrícola. Su deseo de entrar a Israel se desanimó porque los milagros se acababan. Aparte, acuérdense que todo era milagro por milagro. El agua era por mérito de Miriam, ¿se acuerdan que lo vimos? El agua y las nubes de glorias eran por Moshe también. Ahora iban a entrar a la tierra, a pelear, a trabajar, a una vida normal. Su deseo de entrar a Israel, ¡pum!, la magia se desapareció. Se desanimaron. Ellos querían prolongar su existencia sobrenatural de milagros. Su error fue no confiar en Akadosh Baruj Hu. Su error fue no tener fe en Hashem. No tener la suficientemente fe en Hashem para ver que incluso que Hashem también en las cosas naturales podía ser capaces de conquistar también a esa gente, como lo pasamos en la historia también. De esa manera, es impresionante ver cómo la fe se apagó de la gente. ¿Cómo? Ellos no podían ver que Akadosh Baruj Hu era capaz de conquistar para sentarse y hacer que prosperara la tierra, que ellos fueran capaces de prosperar por ellos mismos. Eso fue la tristeza. Solo 2 de los espías no dieron mal reporte. ¿Quiénes fueron esos espías? Yoshua ben Nun, que fue el principal discípulo de Moshe, que fue el que quedó para continuar el trabajo de Moshe, y Caleb ben Yefuné, de la tribu de Yehuda. Caleb. Pero el pueblo judío aceptó el reporte no de estos 2 personas, aceptó el reporte de la mayoría. ¿Y entonces qué? Rompieron en lágrimas por las noticias y se negaron a avanzar. Creyeron en las palabras de la gente en vez de tener fe en Hashem. Lloraron en vano. Lloraron en vano. Moshe estaba absolutamente horrorizado y Hashem estaba muy enojado, muy enojado. Entonces fueron de esa manera emitidos 2 decretos. 2 decretos de castigo. ¿Y cuáles fueron esos 2 decretos de castigo? Hashem les dijo a los judíos que por haber mostrado la falta de fe, después de haberlos llevado tan lejos, serían condenados a vagar por el desierto 40 años. 1 año por cada día de los espías. Los espías exploraron la tierra 40 días, pues sería 1 año por cada día. Imagínense. Hasta que toda la población adulta masculina,
excepto los levitas, que siempre llevaron el estándar del pueblo de Israel, de la Torá y de todo, del judaísmo, de la fe en el judaísmo, y no escucharon a los espías, y ellos sí vieron entrar a la tierra de Israel, y también las mujeres, porque las mujeres no se unieron tampoco. Imagínense, las mujeres siempre llevaron también el estándar del judaísmo. No escucharon tampoco. Y los levitas que trabajaron para el pueblo de Israel, para la Torá. Y el segundo punto, ¿cuál fue? Hashem le dijo a todos los judíos que por haber llorado en vano en ese día sin razón, llorarían en ese día a lo largo de toda la historia por buenas razones. Dice, si hoy no tuviste razón para llorar, yo te daré muchas razones para llorar. Qué triste, ¿verdad? Y esto lo vemos en todo lo largo de la historia, que muchas cosas sucedieron en este día y lo vamos a ver más adelante también. Y entonces vamos a ver, los Yodim vagaron por 40 años en el desierto. Es interesante notar que casi ni un versículo de la Torá trata sobre los detalles del desierto, de toda la peregrinación de los 40 años. Si nos ponemos a examinar el texto de la Torá, el libro de Números, no nos habla. Casi no hay nada de esta historia de los 40 años en el desierto. En esta historia que nos habla, nos relata la historia de Korah, de la rebelión de Korah, que nos habla en Números 16-18, y también nos habla en Jucat, en 19-20, y luego se salta 38 años. 38 años, amigos. Hasta el final del libro de Números, en una porción de la Perashá que se llama Maaseh. Y esta Maaseh nos habla de todas las paradas y todos donde fueron acampando. Vemos que estos saltos de la historia, de esta narrativa de la Torá, se ven muchas veces. La Torá nos viene a enseñar algo muy importante. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué se salta tanto en la Torá? La Torá no nos viene a contar historias tan chiquitas. La Torá no nos viene a contar historias sin importancia. La Torá nos viene a contar siempre lecciones. Nos viene a dar lecciones. No se trata de un diario sin intención. Es un libro de historia nada más. Solo en la Torá son registrados los eventos que tienen una lección relevante para nosotros hoy en día. Escuchen eso. Aprendemos de esto, que esos 38 años que se saltaron no tienen relevancia para nosotros hoy en día. Solamente Akadosh Baruj Hu registró en la Torá los eventos que sí tienen una lección de vida para hoy. Por eso dice todo el tiempo hoy, Ayom. La Torá que te di hoy, no nos la dio hoy, ¿verdad? Nos lo dio hace muchos años en el monte Sinai, pero sin embargo utiliza la palabra hoy, porque hoy es la enseñanza. Hoy es la enseñanza que tenemos y hoy debemos de aprender esto de la Torá. Hoy. La lección relevante que aprendemos hoy en nuestros días. Todo el resto son cosas mencionadas en resumen y a veces se omiten por completo. ¿Por qué? Porque no son importantes para nuestra enseñanza y para nuestro crecimiento o formación como pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, cerca del final de los 40 años de vagar en el desierto, se encontraron, al igual que les pasó varias veces anteriormente, sin agua, y ya lo hablamos, ¿verdad? Los fenómenos sobrenaturales del maná, del pan, el agua de la roca, las nubes, todo esto. Y todo esto fue por mérito de Miriam el agua, las nubes fue
por Moshe, Aarón las nubes y la roca también fue el maná por Moshe. Cada uno de ellos fue muriendo. Miriam murió, Aarón murió, Moshe muere también. Cerca de la entrada a la tierra de Israel. Estos fenómenos sobrenaturales de milagros se acabaron casi al entrar, al final del peregrinaje, después de vagar en el desierto, hasta casi entrar a la tierra de Israel. ¿Y cómo hicieron muchas veces antes? Siempre se quejaron, ¿verdad? Hashem le dijo a Moshe, háblale a la roca, le golpeó la roca, y todo esto lo que vimos anteriormente. En los pasados 40 años, Moshe había tenido el trabajo más duro del planeta. ¿Cuál fue el trabajo más duro del planeta? Conducir a un revoltoso grupo de personas. Nosotros somos revoltosos, somos obstinados, somos necios, somos líderes, somos quejumbrosos. Hashem nos llama a nosotros mismos como obstinados, revoltosos. Ya hemos hablado hemos visto la mayor de las fortalezas y debilidades del pueblo judío, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor fortaleza del pueblo judío? Su fortaleza, su dedicación completa a una idea. A veces somos necios, nos aferramos a una idea y de ahí no nos movemos. Pero eso nos ha permitido existir por más de 2000 años, como los únicos monoteístas del mundo. Sobrevivir a las naciones más grandes de la historia y morir por Kiddush Hashem. Y cambiar la ideología del mundo. Somos obstinados, sí, somos necios. Y eso nos ha hecho sobreexistir ante todas las naciones. Eso nos ha hecho crecer. Eso nos ha hecho estar unidos. Eso nos ha hecho ser y ser diferentes. Eso nos ha hecho cambiar siempre toda la vida. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad es la característica nacional de idealismo e independencia, que tenemos una doble filo, es una espada de doble filo. ¿Cuál es? Que creemos que tenemos la razón siempre, ¿verdad? Creemos que somos los que vamos a cambiar el mundo a nuestra manera. Somos un grupo demasiado difícil de unificar y casi imposible de dirigir. Somos cabezas, todos nosotros somos cabezas. Es impresionante. Es más fácil ser presidente de 1,000 millones de chinos que de unos pocos millones de judíos. Porque todos nosotros somos cabezas. Todos somos cabezas. Es más fácil dirigir millones de chinos, porque todos hacen caso. Pero nosotros somos obstinados, necios, y todos queremos mandar. Hay una anécdota contada por alguien hace varios años, en una clase dada de los más destacados historiadores militares israelíes. Había Meir Peil, y mencionó algo que ilustra muy este punto increíble. ¿Cómo lo pone? Es increíble. Él le contó a la audiencia que había enseñado en numerosas universidades del mundo, en todos lados, había en West Point, en muchos lugares del mundo había dado clases de historia en muchas universidades, y vio que muchos de los ejércitos del mundo en acción, los vio en acción y los vio, y vio increíble, y dijo, escuchen lo que dijo este historiador Meir Peil. Él dijo, en un aspecto, todos los ejércitos del mundo son iguales. Todos son iguales. En todos los ejércitos, los oficiales dan órdenes. Pero escuchen esto, hasta da risa. Pero en el ejército israelí, los oficiales tienen que explicar las cosas. No dan órdenes, tienen que explicar las cosas. Así es.
Y también hay una divertida anécdota que ilustra este punto que se encuentra, habla sobre el encuentro del expresidente de Estados Unidos, Harry Truman, y entonces la primer ministra de Israel, Golda Meir, que Truman le estaba presumiendo y le estaba quejando, se estaba quejando de las dificultades de ser un líder. Y él dijo, no tienes idea de lo que es ser presidente de 200 millones de personas. ¿Y saben lo que Golda Meir le respondió? Increíble. Ella le dijo, no tienes idea de lo que es ser primer ministro de un país de 2 millones de primeros ministros. Así es, el pueblo de Israel, cada uno de nosotros somos príncipes, somos reyes, nos creemos mucho, somos cabezas, somos líderes. Es nuestro nata, es nuestra naturaleza. Y es el sello que traemos toda la vida de la historia. Entonces, lógico, Moshe estaba peleando con necios, estaba peleando con cabezas, todos somos líderes, todos queremos mandar. No es fácil ser líder de Israel, no es fácil llevar a cabo una comunidad judía, no es fácil. Todos nosotros somos difíciles y gracias a eso hemos crecido, sí, pero también gracias a eso hemos caído en los peores errores. Y esto es nuestro error y esto es nuestro sello que repetimos toda la historia, que a veces no pensamos porque somos efusivos, tenemos esa sangre ardiente que a veces nos hace explotar. Luego, fíjense qué pasa aquí. Moshe prepara al pueblo de Israel para entrar a la tierra de Israel, ¿sí? A la tierra prometida. Entonces, ¿qué? Este es el último de los 5 libros de la Torá y es su discurso de despedida al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por no haber obedecido y por haber golpeado la piedra y por muchas cosas que ya vimos, no iba a tener el mérito de entrar a la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces se despide. Se despide del pueblo de Israel. ¿Y cómo se despide? Dando 1000 palabras, repitiendo toda la Torá. Y cuando comienza el libro de Deuteronomios, Moshe ya sabe que no está destinado a llevar al pueblo judío a la tierra de Israel. Y todo dicho libro se trata de su discurso de despedida al pueblo. Y lo reprocha, y le llama la atención, y le recuerda sus pecados, y le recuerda todo lo que hicieron, y le recuerda todo. Moshe vuelve a mencionar todos los mandamientos y les vuelve a repetir la misión que el pueblo judío tiene. ¿Y cuál es la idea más común? ¿Cuál es la idea más común? Repite una y otra vez, respeten la Torá. Cuiden la Torá y las mitzvot. Cuiden la Torá y las mitzvot. En pocas palabras, Moshe les dice, si cuidan las leyes entre hombre y Hashem, y entre Hashem y su prójimo, y entre el hombre y su prójimo, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Así repite. ¿Por qué? Sí, ese es el resumen, ¿sí? Ninguna otra nación los va a tocar. Ese es el resumen. Si nosotros nos portamos bien, nadie, somos todopoderosos. Tenemos la cúpula protectora, una burbuja mágica de protección de Akadosh Baruj Hu, si nosotros cuidamos la Torah y las mitzvot. Vamos a tener prosperidad material, vamos a vivir cambios preciosos en el mundo, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer muchas cosas maravillosas, vamos a tener muchísimas bendiciones, vamos a tener la tierra preciosa que fluye leche y miel y vamos a tener producción y vamos a tener todo el ganado y la tierra va a florecer y todos los árboles te van a dar frutos y todo precioso, maravilloso y los pueblos te van a amar y todo. Pero si no observan la Torá, si rompen el pacto, la tierra los expulsará. Casi la tierra los va a escupir, los va a vomitar. Sus enemigos los van a atacar y ustedes sufrirán.
Ahora díganme ustedes, ¿este es un mensaje claro o no está claro? Está totalmente claro. La solución a todos nuestros problemas no tiene nada que ver con las amenazas externas. Estas son simplemente los síntomas de un problema más profundo, que el pueblo de Israel no cumple con su parte del trato. O sea, no está cumpliendo con la parte del trato. No cumple. No está cumpliendo. Siempre tiene que ver con la relación entre los Yehudim entre sí y Hashem. O sea, que nosotros tenemos un pacto con Akadosh Baruj Hu y no lo estamos cumpliendo. Vamos a ahora irnos al siglo XIX, a finales del siglo XIX y finales del siglo XX. En esta época, fue la primera en la historia judía que muchos judíos dejaron a Hashem. Muchos Yehudim se alejaron a Hashem por elección y no por la fuerza o por la expulsión de España. O vamos a ver la expulsión de España en 1492. Y todos se preguntaban, ¿dónde está Hashem? La Primera Guerra Mundial estalló el 9 de Av también, el 9 de Av, el mismo día que los espías se quejaron y fueron a hablar. El movimiento alemán en Europa Oriental, que comenzó en 1914, el exilio de las comunidades judías demolió siglos de tradiciones, también fue el precursor del horrendo Holocausto. También fue el mismo 9 de Av. Un sobreviviente del Holocausto escribió, el Holocausto fue la búsqueda de Hashem. El Holocausto fue la búsqueda de Hashem. Estoy dando un curso. El Holocausto fue la búsqueda de Hashem. Cada judío sobrevivió los guetos. Cada judío y los campos recuerda el síndrome de que Hashem se fue, se escapó, Hashem nos abandonó. Eso es lo que todo el mundo decía. Hashem nos cubría, Hashem nos protegía. Desde la mañana hasta la noche llevábamos una señal para saber si Hashem seguía con nosotros. Lo buscábamos, pero no lo encontrábamos. Eso dijo esa persona, ese sobreviviente. Siempre estábamos acompañados por el agobiante, perturbador sentimiento de que Hashem había desaparecido entre nosotros. Ese sobreviviente así dijo, que Hashem nos abandonó. Durante el resto de la historia, los judíos habían considerado los problemas externos. Siempre consideraron todo externo. Incluso los peores, como ser masacrados en masa en las cruzadas, como una retribución divina por los errores. Antes del siglo XX, todo. Rara veces encontramos judíos que digan, Hashem, ¿dónde estás, Hashem? Casi antes, en esa época, la gente sí tomaba su responsabilidad y decía, es nuestra responsabilidad. Hashem está triste porque nosotros nos alejamos de Hashem, no estamos cumpliendo las mitzvot. Antes sí la gente reconocía su error y decía, son nuestras transgresiones que Hashem nos ha hecho esto. Es una repercusión a nuestras transgresiones. Y entonces antes de su muerte, Moshe completó la escritura de la Torá, el primer rollo de la Torá. Y después hizo otros rollos y fue haciendo 12 rollos de Torá y le entregó uno a cada tribu. Y uno de ellos fue depositado en el arca de la alianza. ¿Y qué? Esa arca de la alianza, ¿dónde estaba? En el santo santuario, en el del templo, ¿verdad? Este último rollo casi nunca era retirado de esta arca. Sirvió como referencia para los rollos futuros, para asegurar con exactitud la transmisión de la Torá, para que no hubiera ni un error.
la precisión del proceso de transmisión, tanto de la ley escrita como la oral, como la Torá oral, siempre ha sido un factor crucial de la preservación de la Torá y el pueblo judío. Las leyes relativas de cómo fue el rollo, cómo fue exactamente escrito toda la Torá, y estas son muy estrictas. Durante la lectura de la Torá semanal, incluso el más mínimo error del lector es corregido siempre. No podemos tener un error. No se puede cambiar ni una letra. Un rollo de Torá siempre es copiado exacto. Y como les dije anteriormente, una letra que esté mal escrita, ya toda la Torá no sirve. La falta de esta tiene 304.805 letras la Torá. Si falta una o una está incompleta, no puede ser usado y debe ser arreglado dentro de los 30 días o enterrado. ¿Ok? Y bueno, vamos a dejar el tema por acá. Nos vamos a quedar con continuará hasta la próxima semana en el mismo canal, porque acuérdense que tengo clase en un ratito y tengo que terminar. ¿Tienen alguna? Podemos poner micrófonos. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Y Bezrat Hashem, la próxima clase vamos a continuar. Y quiero que, para cerrar el tema, ¿cómo vemos? Todos somos importantes en el mundo. Por más importantes que seamos, o nos creamos más importantes, o seamos insignificantes a los ojos de la gente, o a los ojos de uno mismo, somos importantes para Kadosh Baruj Hu. Todos somos importantes y todos valemos. Así como la Torá le falta un pedacito y no es válida, así también el pueblo de Israel. Todos somos esenciales, todos somos un engrane, todos somos un engrane. Y acuérdense que todos somos cabezas, pero esa cabeza que tenemos y que queremos ser siempre cabezas, debemos de utilizarla para bien. Debemos no tener siempre, es de ujajama, roeta, nolat. ¿Quién es el sabio? El que ve el nacimiento, el futuro. Pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. No ser tan efusivos y explotar. Tenemos que pensar las consecuencias, así como los 12, los espías tuvieron también un problema. También tenemos que tener cuidado. ¿Cómo? ¿De qué manera somos vistos? ¿De qué manera hablamos? ¿Ok? Bezrat Hashem, nos vemos, Bezrat Hashem, la próxima clase, la próxima semana en el mismo canal. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de cerrar? Yo quiero preguntar algo. Dime, Miriam. O sea que el pueblo de Israel vagó por 80 años en el desierto. 40. ¿Y los otros 40 que fue el castigo? Son los 40, fueron los 40. Ah, son los mismos 40. Okay. Acababan de recibir la Torá y estaban a punto de entrar, fue cuando entraron al castigo. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Nos vemos. Yo quiero darle las gracias por la enseñanza de hoy. Un placer siempre, un gusto. Bienvenidos todos, ya saben. Nos vemos, los quiero mucho. Gracias, Mora. Gracias. Gracias, Mora. Gracias. Muchos besos, los quiero mucho, abrazos a la distancia. Muchas gracias. Gracias, Mora. Gracias. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal. Gracias, Mora, por la enseñanza. Muchísimas gracias. Es un gusto. Bye, bye. Gracias, Mora. Un gusto. Bye, bye. Muchas gracias. Igualmente, bienvenidos siempre. Corran la voz.